Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Comunicación Estratégica y Labor Contralora en el Perú. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar al ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, presentación de la maestría en control gubernamental a cargo del doctor Víctor Lizárraga Guerra, subdirector de posgrado de la Escuela Nacional de Control. Muchísimas gracias, Gina. Un saludo cordial a cada uno de los participantes en este importante webinar. También un saludo a nuestro profesor Miguel Antesana por aceptar esta actividad académica que tiene como propósito discutir, reflexionar sobre temas de control gubernamental, gestión pública y habilidades blandas. Como siempre, la Escuela Nacional de Control promueve este tipo de iniciativas y actividades académicas con el sano propósito de fortalecer competencias, de poder incentivar la investigación, de consolidar algunos conceptos, algunas ideas en relación justamente a las actividades que nosotros realizamos. En esta oportunidad se va a tratar un tema de muchísimo interés, que es la comunicación estratégica y labor contralor en el Perú. Lo va a sustentar el profesor Miguel Antesana, que es además profesor de la maestría en control gubernamental y que en estricto se encarga justamente de una de las partes de nuestra malla curricular que está orientada a fortalecer las habilidades directivas, ¿no? La maestría en control gubernamental, aparte de contar con una malla, con una visión global y tener claro los temas en torno a control gubernamental, gestión pública, le damos muchísimo énfasis e importancia al tema de las habilidades blandas. Y la comunicación estratégica hoy más que nunca es importantísimo, ¿no? Vivimos en un mundo cambiante, una transformación constante. No solo es cuestión de comunicar, sino también escuchar. Seguramente hoy el profesor Miguel Antesana planteará aspectos fundamentales para la efectividad de la comunicación estratégica. En ese sentido, estimados funcionarios del Sistema Nacional de Control y de las administraciones públicas que nos acompañan en esta jornada académica, queremos invitarlos a que también sean parte de nuestro programa de maestría en control gubernamental del presente año. Las inscripciones culminan en 20 días y agradecemos sinceramente el interés. Tenemos muchísimos participantes, gente que se está inscribiendo y que a nosotros nos complace, porque ese es el esfuerzo, la dedicación de todo el equipo de la Escuela Nacional de Control, preparar un programa serio, un programa exigente y sobre todo consolidado a nivel nacional como la maestría especializada en fiscalización pública y control gubernamental más importante. Más importante también a nivel de América Latina, que gracias a la participación de estudiantes extranjeros que tiene esta maestría, le da ese interés y esa importancia. Entonces, nos complace sinceramente invitar a que puedan participar y puedan inscribirse y ser además protagonistas de su propio cambio en este programa que la Escuela Nacional de Control impulsa, ¿no? Las condiciones, los requisitos están en nuestra página web, puede usted acceder al brochure, puede acceder al detalle. Se cierran las inscripciones este 23 de febrero y esperamos sinceramente contar con ustedes, conocer sus experiencias, conocer sus conocimientos y sobre todo que al finalizar, cuando obtengan el grado de maestro, a través de sus tesis o sus trabajos de investigación, puedan generar valor público, que es lo que deseamos. Sin más preámbulo, vamos a iniciar esta conferencia sin antes mostrarles el video de presentación de la maestría en control gubernamental versión 2022. Adelante. Control presenta la maestría en control gubernamental 2022. Continuamos desarrollando un plan de estudios en la modalidad virtual, con una metodología reflexiva, enfocada y activa participativa, y con nuevas herramientas tecnológicas que facilitarán la formación de nuestros estudiantes. La maestría en control gubernamental
Cuenta con una experimentada plana docente con trayectoria académica nacional e internacional y un modelo educativo que busca formar profesionales capaces de promover cambios y mejoras en los procesos de control gubernamental, buenas prácticas a nivel global y el intercambio de conocimiento especializado en beneficio de nuestra población. Al convertirnos en la primera escuela pública de una entidad fiscalizadora superior en obtener el sistema de gestión de calidad para organizaciones educativas, basado en las normas internacionales ISO 9001-2015 e ISO 21001-2018, concede a la maestría de la Escuela Nacional de Control una oportunidad más para el reconocimiento y prestigio internacional, acreditado con altos estándares de calidad educativa. Con la maestría en Control Gubernamental, innovamos en el aprendizaje mediante 3 actividades importantes: International Masterclass, Coaching de Control y la Semana de Control, las cuales potenciarán tu liderazgo en proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio del control gubernamental, acompañados de funcionarios y servidores públicos del Perú y del mundo. Y así poder encaminarlo en la obtención del grado de maestro en control gubernamental, reconocido por la SUNEDU. Además, la maestría en control gubernamental forma a sus estudiantes de manera holística, con acceso a todos los cursos virtuales autoinstructivos en formato MOOC que ofrece la Escuela Nacional de Control para complementar el proceso de aprendizaje. Intercambio estudiantil. A través de convenios con instituciones educativas nacionales e internacionales relacionadas al control gubernamental y la gestión pública. Con la maestría en control gubernamental, la Escuela Nacional de Control continúa ampliando sus horizontes para aportar al desarrollo profesional de los funcionarios y servidores públicos, contribuyendo con la modernización del Estado. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Agradecemos al doctor Víctor Lizárraga Guerra, subdirector de posgrado de la Escuela Nacional de Control, por esta presentación. De tener dudas o consultas posteriores con referencia a la maestría en control gubernamental, pueden realizarlas a nuestros WhatsApp al 997-547-188 o al 974-894-421. De la misma manera, pueden escribirnos al correo informes.posgrado@enc.edu.pe. Damos inicio a la conferencia magistral Comunicación Estratégica y Labor Contralora en el Perú, que estará a cargo de Miguel Eduardo Antesana Corrieri, economista por la Universidad Central de Venezuela, máster en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid, coach ontológico certificado por The New Field Network. Se ha desempeñado como ejecutivo de planificación estratégica y de comunicación corporativa en la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y como director de comunicaciones y protocolo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Coordinador académico en ESAN Graduate School of Business y profesor de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y en la Escuela Nacional de Control. A nivel de pregrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es asesor y consultor en organizaciones públicas y privadas, así como en organismos internacionales. Conferencista en temas comunicacionales. Es socio principal de Antesana Comunicación Corporativa. Presidente del capítulo peruano del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación y académico de la Cátedra Itinerante de la Nueva Teoría Estratégica. Puede empezar con su ponencia. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos los presentes. Gracias por estar ahí. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta noche sobre este tema y también formar parte de lo que es la maestría en control gubernamental de la Escuela Nacional de Control. Voy a poner las láminas.
Ok, vamos a hablar esta noche sobre comunicación estratégica y labor contralora en el Perú. ¿Cuáles son los temas, los contenidos de esta conferencia? Vamos a empezar dando un contexto de cómo nos encontramos a nivel del Perú en el año 2022. Luego vamos a hablar sobre ciertas debilidades estructurales que existen en el sector público para pasar finalmente a lo que es la labor contralora y cómo se encaja con la comunicación estratégica. Por supuesto, para al final dar pase a unas ciertas conclusiones y las preguntas de los que están presentes. Empecemos entonces con el contexto de 2022. ¿Cómo recibimos este año? ¿Cómo iniciamos este segundo mes del año? ¿Y cuáles son las características particulares de este contexto nacional? En primer lugar, ya estamos en el segundo año de pandemia. Precisamente hace 2 años, ya se van a cumplir muy pronto 2 años en que se declaró la emergencia sanitaria en el Perú y comenzaron a generarse una serie de limitaciones y una serie de condiciones especiales de las que todavía seguimos viviendo. Hoy estamos aparentemente en esa antigua normalidad, sin embargo, han habido muchos cambios. Ahora en el sector privado y en el sector público tenemos el trabajo presencial, pero también tenemos el trabajo a distancia, el semipresencial, el virtual. La educación a todos los niveles, incluyendo el nivel superior, ahora se hace a nivel virtual y podemos tener estos contactos como los que tenemos en este momento. Estoy seguro que hay gente que se está conectando no solamente desde Lima, sino desde varias partes del país. Y eso gracias, entre comillas, a la pandemia. Todo tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Y la pandemia precisamente ha hecho que también se den cambios radicales en toda nuestra vida, no solamente en el tema particular de la salud, sino también en nuestro desenvolvimiento en general. Otra característica tenemos en el caso peruano en muy particular. Estamos con un nuevo gobierno central desde julio de 2021. No vamos a dar muchos detalles sobre eso porque todos lo estamos viviendo y sabemos que ha marcado también un antes y un después en lo que es el tema de la gestión pública. Hoy estamos viendo bastantes problemas y también esto se deriva de una situación electoral, de unas condiciones políticas completamente diferentes, que quizás no son materia en este momento de la conferencia, pero que inciden directamente en lo que estamos viviendo como coyuntura en este 2022. Pero también no olvidemos que dentro de poco vamos a tener elecciones. Este 2022 tenemos elecciones municipales y regionales. Y eso también va a marcar un cambio porque en 2023, a partir de enero, tendremos nuevas autoridades a nivel local y a nivel regional. ¿Y por qué lo menciono? Porque a nivel de lo que es la gestión pública, entonces vamos a tener nuevas autoridades y al tener nuevas autoridades eso implica que también tengamos nuevos mandos medios, nuevos puestos de confianza, en fin, puede haber un giro en todo lo que es la gestión pública a nivel local y regional. Pero también estamos en un entorno generalizado de crisis. Creo que todos los países lo están viviendo, pero en el caso peruano vivimos unas condiciones muy particulares en lo que es la crisis. El tema de la salud, si bien es cierto que esta tercera ola nos ha agarrado más tranquilos, hay un índice de contagios altísimo, muy alto en relación con la primera y segunda ola. Sin embargo, no tenemos esa cantidad de hospitalizados y de personas necesitadas de camas UCI como sucedió en la primera y la segunda ola. Y tampoco tenemos esas urgencias, esas emergencias y también los números de fallecidos, felizmente. Y esto, por supuesto, porque hemos tenido un proceso de vacunación desde finales del año pasado que ha sido exitoso. Yo creo que no hay que ser mezquinos, independientemente de quiénes se han encargado de la gestión de la salud, estamos vacunados y estamos más protegidos que en la segunda ola. Pero a nivel educativo, todavía vivimos la crisis. Ya son 2 años en que los muchachos, principalmente de colegio, han sido los más afectados. ¿Y por qué menciono los muchachos de colegio, primaria y secundaria? Porque es la etapa precisamente de formación en la que necesitan tener estas habilidades blandas, tener esta interrelación con sus compañeros, con los profesores. No basta solamente la conexión por internet, con una computadora, con estas clases síncronas o a veces asíncronas, sino que necesitan este relacionamiento interpersonal. Y ahí vemos una crisis. Se está diciendo que este año volveríamos a las clases presenciales, pero todo va a depender no solamente de cómo va el ritmo de la salud, del rubro que acabo de mencionar, sino que también la infraestructura se encuentre preparada para recibir a esta cantidad de alumnos a nivel nacional.
Pero también otra de las aristas, entre tantas, estoy nombrando las más importantes, es la seguridad. A nivel de seguridad, yo creo que en todo el país, sobre todo en Lima y Callao, pero en todo el país, sentimos que la inseguridad está desbordada. Y esta inseguridad viene a coincidir precisamente en estos días con esta crisis política y de gobernabilidad que estamos viviendo. Una renuncia de un ministro del sector del interior, una crisis también interna a nivel de la policía, y todo esto genera un contexto en el que nos encontramos todos los ciudadanos del país. ¿Qué podemos concluir con este contexto muy breve que estamos haciendo? Hay una sensación generalizada de descontrol. No tenemos seguridad, no sabemos qué va a pasar a nivel educativo, no sabemos si la salud vamos a estar bien como estamos en este momento, si van a venir más restricciones, si va a venir una nueva cepa, no sé, ya hablamos, pasamos por la Delta, ahora estamos en la Omicron, Dios no quiera que haya una nueva, pero no lo sabemos. Seguimos en ese contexto de incertidumbre. Pero tenemos esta sensación de descontrol, tenemos esta sensación que no se están haciendo las cosas necesariamente bien. Podemos tener a los recursos humanos, podemos tener el recurso económico, pero no sentimos los ciudadanos que realmente tenemos el control de las cosas. La incertidumbre sigue ganando terreno en esta situación, en este panorama general. ¿Por qué pinto este panorama, este contexto? Porque si nos vamos ahora en particular al sector público, vemos que en el sector público hay debilidades estructurales. Y estas debilidades estructurales no son exclusivas de este gobierno del que entró en julio de 2021. Estamos hablando de debilidades estructurales que vienen de hace muchos años, debilidades que no se han trabajado, que no se han combatido y que se mantienen. Y cuando estas debilidades ya se mantienen en el tiempo, entonces son una carga muy pesada para el sector público y para el desarrollo, para la gestión del sector público. Esto no es una justificación, sino encontrar precisamente las razones de qué está pasando en el sector público, por qué sentimos esa sensación de descontrol que vemos a nivel general. En primer lugar, y ya para ir enfocándonos también, entrando hacia el campo comunicacional, en el sector público vemos una ausencia de una identidad corporativa pública. ¿A qué se refiere esto? Todas las organizaciones, así sean públicas o privadas, tienen una identidad corporativa que las hace ser únicas, que las hace ser especial, que las hace ser diferentes de otras organizaciones y que les permite precisamente trabajar en un campo especializado. Pero esa identidad tiene que estar diseñada y tiene que ser gestionada porque todos los miembros de esa organización, y repito, sea público, sea privada, tienen que estar alineados con esa identidad. Porque en el caso del sector público, un servidor tiene que saber para qué está esa institución en la que trabaja, cuáles son sus objetivos, cuál es su misión, su visión, porque tú eres parte de esa institución y vas a reflejar esa identidad corporativa. Cuando no hay gestión de la identidad corporativa o cuando es peor, no hay la identidad corporativa exactamente, físicamente, virtualmente, entonces cada uno de estos servidores va a comportarse según la manera que él considere que es la correcta. Pero entonces ahí comienzan a generarse resultados dispersos. ¿Cuál es otra debilidad? También consecuencia de no tener una identidad o no gestionar la identidad corporativa pública, que hay ausencia de la cultura del servicio público. Y cuando hablamos del servicio público, cuando hablamos de los servidores públicos, estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de un calificativo que no cualquiera lo tiene. Lamentablemente es así, y digo lamentablemente porque creo que todos los ciudadanos quisiéramos tener a un sector público lleno de servidores públicos, pero no es así. Lamentablemente tenemos servidores públicos, pero también tenemos mucho empleado público que no sabe que su labor es servir a la ciudadanía. Hay instituciones que están trabajando en esto. Sin embargo, todavía no tenemos una cultura íntegra en todo el sector público de lo que es el servicio público. Y esto es una debilidad estructural para que el sector público entonces pueda trabajar de la menor manera sirviendo a los ciudadanos. Otra debilidad es la ausencia de una responsabilidad social, de una responsabilidad profesional, de una responsabilidad institucional
en el sector público. Quizás alguno de ustedes se pregunte, pero la responsabilidad social no es un tema de las organizaciones privadas, y no es así. La responsabilidad social corporativa, como ya dije, el corporativo no se limita al sector privado. Las instituciones públicas también pueden y deben hacer responsabilidad social corporativa, más aún cuando todos los ciudadanos, de manera directa o indirecta, damos impuestos, damos dinero para que estas instituciones públicas funcionen. Por lo tanto, las organizaciones públicas deben actuar responsablemente para corresponder a ese aporte que hacen los ciudadanos para que el Estado funcione. Entonces sí hay la necesidad de que haya una responsabilidad social en las instituciones públicas. Pero no acaba ahí. También hay una responsabilidad profesional de cada uno de los miembros que trabajan en las instituciones públicas, de los servidores públicos. Porque así como nosotros aportamos para que la institución funcione, esos funcionarios públicos también trabajan con los aportes de nuestros impuestos y se les paga el sueldo. Entonces también debe haber una responsabilidad profesional de cada uno de los integrantes o servidores públicos que están en las instituciones. Y por último, la institución. La institución en sí misma, ya específicamente centrándose en su misión, en su visión, en los objetivos que tiene que cumplir, en los planes estratégicos, en los planes operativos y todos estos elementos que están presentes en las instituciones públicas, tiene responsabilidad de cumplirlo. Responsabilidad de ejecutar de manera responsable ese presupuesto que se le asigna cada año, en ejecutar de manera eficiente y eficaz y que ver que los objetivos se cumplan en beneficio de la sociedad. Y por último, hay que destacar que tampoco todo es debilidad en el sector público, también hay fortalezas. Y las fortalezas principalmente se encuentran en su recurso humano. Y ese recurso humano, esa fortaleza, no está necesariamente en la alta dirección. ¿Y por qué digo que no necesariamente está ahí? Porque todos sabemos que la alta dirección de las instituciones públicas muchas veces es personal de confianza. Es nombrada por el Poder Ejecutivo y a su vez estas cabezas nombran a otras de su personal de confianza, pero independientemente de que estas personas estén ahí y duren cierto tiempo, los que se mantienen son precisamente todos los que están debajo de esta alta dirección. Y esa personal, toda esa masa grande que está ahí, es la gran fortaleza de las instituciones, porque están ahí mucho tiempo, porque están haciendo carrera, porque tienen todo el conocimiento a lo largo de los años de qué cosas se pueden hacer bien, de qué cosas se puede mejorar, y muchas veces no están siendo correctamente utilizados ese recurso humano. Es una gran pérdida para el sector público que un servidor que, por ejemplo, tiene 10, 15, 20 años, se vaya a otro lugar a ver cómo genera un ingreso para su familia y no haya sido aprovechado en esa institución pública todo ese tiempo que él conoce cuáles son los procedimientos, cuáles son las fallas y qué cosas se puede hacer para cambiarlo y para mejorarlo. En el sector privado, por ejemplo, eso no sucede. Eso no sucede porque lo que necesita es precisamente generar ingresos y hacer las cosas de manera más eficiente y eficaz para sobrevivir. Entonces, estas debilidades estructurales tenemos que tenerlas claras en el sector público para ver cómo trabajarlas. Y repito, aquí estamos entrando ya al campo de la comunicación estratégica. Muchos de estos elementos que acabo de mencionar se ubican dentro de lo que llamamos los activos intangibles de las instituciones. Nosotros, la cultura corporativa, sabemos que existe, pero no la tocamos, no la vemos, no vamos al supermercado a pedir 1 kilo de cultura corporativa. Es un intangible y es un gran intangible en la medida que esa cultura, por nombrar uno de los activos intangibles, genera ingresos y además se convierte y se transforma para generar valor agregado a las instituciones. Entonces, ¿cómo entramos ahora a la labor contralora y la comunicación estratégica? Y voy a entrar por un lado bastante simple, porque de hecho, y aquí permítame hacer un paréntesis, dentro de la maestría en control gubernamental llevamos cursos de comunicación estratégica, vemos temas precisamente de cómo gestionar y cómo entender la función de la comunicación estratégica y la labor contralora. Y vamos a empezar por el tema de lo que es la misión, algo tan simple como eso. Y quiero mostrarles, este es un extracto de la misión de la Contraloría General de la República, pero de Colombia. Y lean este extracto.
Esto es una búsqueda simple que cualquier persona lo puede hacer en Google. Es decir, yo quiero saber, yo soy un ciudadano colombiano y quiero saber qué cosa hace la Contraloría. He escuchado sobre ella, pero no tengo idea qué cosa hace. Yo googleo y encuentro esto. Ejercer en representación de la comunidad el control fiscal a la administración y a los particulares que manejen fondos o bienes de la nación. Vean que son 3 líneas y yo creo que está bastante claro, creo que está bastante entendible. Ajá, ahora volvamos al Perú. Yo soy un ciudadano peruano, ¿no? Muy corriente, he escuchado de la Contraloría y quiero saber qué cosa hace la Contraloría. Entonces hago lo mismo, googleo y qué cosa encuentro. Y vean todo lo que encuentro. Y también he cortado, este es un extracto. La Contraloría cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión de la deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones. Yo sé que las comparaciones a veces suelen ser odiosas, pero como lo estamos haciendo precisamente para entender la importancia de la comunicación, vean que me parece, no sé si están de acuerdo ustedes, pero las 3 líneas de la Contraloría General de la República de Colombia son mucho más directas y son mucho más entendibles para cualquier tipo de público que lo que dice la Contraloría del Perú. ¿Esto es malo? ¿Esto es bueno? No, simplemente es distinto. Pero cuando hablamos de comunicación estratégica, lo que nosotros buscamos es precisamente generar estrategias para llegar a nuestros públicos de la mejor manera. Y yo creo que si pusiéramos a todos en un mismo cuarto, ya sin diferenciar si es de Colombia o si es de Perú, yo creo que la primera es bastante entendible por cualquier tipo de público. Y la comunicación estratégica busca eso, que yo pueda hacerme entender con cualquier tipo de público, que yo pueda saber precisamente cuáles son mis objetivos, qué quiero lograr con este tipo de comunicación. En este ejemplo de esta lámina, lo que yo quiero es que la gente entienda qué cosa es lo que yo hago, pero así como en este objetivo lo he plasmado de esta manera, yo puedo trazar otra serie de objetivos. Yo puedo querer, por ejemplo, que la gente colabore con la labor contralora. Yo puedo querer como objetivo que entonces las personas denuncien. Yo puedo buscar como objetivo que las personas entiendan procedimientos. Yo puedo querer, en fin, una cantidad de objetivos. Y para eso no hay recetas mágicas. No hay una fórmula mágica de cómo comunicarse porque va a depender de cada tipo de público con el que me quiero relacionar. No es lo mismo relacionarme con una comunidad en Lima que comunicarme con una comunidad que está en el Alto Guayaba, o en el Cusco, o en Trujillo. No es lo mismo comunicarme con jóvenes estudiantes de secundaria que con personas que ya tienen 20 años en el sector público, en la gestión pública. Y así sucesivamente, vean que eso implica tener claridad de cuáles deben ser los lineamientos básicos de trazar una comunicación estratégica, que no viene, repito, por el planteamiento de una fórmula mágica, de una receta mágica, de un formato que yo tengo que repetir y repetir y repetir. Porque eso no quiere decir que no quiere decir que lo que le ha funcionado a alguien en algún otro momento me funciona a mí en el momento actual. Menos aún cuando estamos en contextos distintos. Por eso hace unos momentos expuse cuál es el contexto en el que vivimos actualmente. En este contexto en el que está bastante movidas las cosas y apenas empezamos el año, se requieren estrategias de comunicación. Se requiere una comunicación estratégica, porque vean que también en muchos de los elementos de crisis que expuse al inicio, se nota la ausencia de una correcta comunicación. Se nota cuando la comunicación no está funcionando o se nota cuando hay ausencia de la comunicación. En ese sentido, ¿qué consideraciones comunicacionales debemos tener para ver cómo enlazamos la comunicación estratégica con la labor contralora? En primer lugar, es que hay que tener claridad absoluta de qué cosa es lo que hacemos, la misión. Todo el mundo sabe que la misión sí es la frase típica, tradicional, es la razón de ser. Pero en realidad la misión lo que debe expresar claramente es qué cosa es lo que hago para cualquier tipo de público, que sea entendible. Y eso tiene que ser básico, porque además muchas veces uno le pregunta a algún funcionario público, a un servidor público, qué es lo que hace su institución, y muchas veces responde lo que hace el funcionario. Entonces ahí vemos una desconexión
y vemos una falla comunicacional porque entonces puede estar transmitiendo una idea que no es la correcta. Pero también hay que tomar en cuenta que la gente a veces cree que hacemos algo. Y esa es una imagen que puede ser cierta o una imagen que no puede ser cierta. Independientemente de mi visión, muchas veces la gente cree que yo tengo la labor que hacer hacia un lado y no es así. Por ejemplo, puede haber gente que cree que la Contraloría es la encargada de meter preso a los funcionarios corruptos, por decir algo. ¿Y de dónde sacó esa imagen? Bueno, quizás ha escuchado alguna noticia, quizás alguien en algún medio ha expresado una idea, y como no conoce adecuadamente la institución porque no ha recibido los mensajes adecuados, entonces tiene esa imagen en la mente. Cree que la Contraloría es la encargada de repente no es así, o de repente es así. Entonces vean que esto mismo sucede con muchas instituciones. A veces se dice en estos contextos que estamos viviendo tan movidos, sí, ¿por qué no mete preso el Poder Judicial a tal persona? ¿O por qué la Fiscalía? Fíjate que ahí hay labores bastante marcadas, bastante delimitadas, pero a veces la gente no lo sabe, no necesariamente lo sabe, tiene una imagen, una idea. Pero también sucede que la gente evalúa lo que hacemos, evalúa sobre la base de resultados. Es decir, si tú trabajas en la Contraloría y haces labor contralora, pero supuestamente yo conozco adecuadamente qué es lo que tú haces, entonces sobre la base de los resultados yo te evalúo. Si tú dices que tu labor es detectar los malos manejos de los recursos y tú precisamente como resultado me estás mostrando periódicamente eso, entonces yo te evalúo y considero que lo estás haciendo bien y eso de que lo estás haciendo bien, entre comillas, es la reputación. La reputación se basa en los hechos, en los resultados, en las acciones, no en lo que diga, no en la nota de prensa, no en el comunicado, sino en los hechos, en la realidad, en lo concreto de lo que resulta de tus labores. Si nos ponemos a evaluar la reputación de muchas instituciones públicas, por supuesto que estaríamos bastante decepcionados. Pero a veces se trata de manejar la reputación por el lado de la imagen, con una nota de prensa, y eso no es así. Pero también existe lo que la gente espera que hagamos. Esas son las expectativas. Puede haber gente que sí crea que la Contraloría o que la labor contralora es para meter presa a la gente. Puede suceder. Puede haber una falsa expectativa o puede haber una expectativa que tiene sustento sobre la base de cómo he hecho las labores de comunicación, ya sea como funcionario, ya sea como dependencia, ya sea como institución. Entonces, estas consideraciones comunicacionales son importantísimas para yo conocerla sobre la base de mi labor y saber cómo voy a hacer comunicación con el público. Porque si no, puedo estar generando falsas expectativas o la gente puede tener una imagen equivocada de lo que hago. Y en fin, vean que aquí hay muchas combinaciones sobre la base de estos conceptos muy básicos a nivel de comunicación estratégica. Pero finalmente, todo esto que debe ser gestionado hay que transmitirlo. Y hay que transmitirlo adecuadamente. Y esa es la comunicación. Y la comunicación implica también interactuar con los públicos. No solamente colocar ahí la nota de prensa, colocarla en la página web, no solamente mandar mensajes al aire, sino también interactuar con la gente. Las personas necesitamos interrelacionarnos. Por eso también en la coyuntura le decía, la crisis que estamos viviendo en el sector de educación. Los estudiantes, los muchachos necesitan interactuar, no todo el tiempo con una pantalla. Necesito a alguien de carne y hueso que me pueda escuchar, que me pueda oír, que pueda sentir lo que yo estoy sintiendo, que pueda detectar mis frustraciones, que pueda sentir mis necesidades. Y tú como funcionario público tienes que tener esas habilidades desarrolladas, porque no es solamente dar información, también hay que relacionarse con la ciudadanía. ¿Por qué entonces necesitamos una comunicación estratégica y más aún la labor contralora? Porque la labor contralora necesita transmitir adecuadamente su misión. Como les decía, aquí cada funcionario del sector público tiene una función en particular de acuerdo con su institución, pero en el caso de la Contraloría y de todos los funcionarios que hacen labor contralora, fíjense que es una situación completamente distinta, es quizás casi única en todo lo que es el espectro público. Y eso requiere una transmisión adecuada. A veces hay que explicarlo muy, muy detalladamente,
a veces hay que ser técnico, pero todo requiere precisamente una estrategia distinta. No es lo mismo dar una exposición entre públicos, todos están alineados con los mismos conocimientos, que con un público que recién está conociendo qué cosa quiere eso. Por lo tanto, es imprescindible que todo el mundo conozca su misión, pero que también la pueda transmitir de manera adecuada. Que ese párrafo grandote con frases que suenan bastante bien, tú me lo puedas transmitir quizás en una línea para que un ciudadano común y corriente lo pueda entender. Eso requiere fortalecer la comunicación a todo nivel. Y cuando hablamos de a todo nivel, eso quiere decir que no solamente depende de una oficina de prensa, una oficina de comunicación, sino que depende también de los servidores que trabajan en cada institución. Todo servidor público debe tener habilidades comunicacionales. ¿Por qué? Porque precisamente está prestando un servicio a la ciudadanía y tiene que atender a la ciudadanía, independientemente si tiene relación física con la persona. De repente lo tiene por correo electrónico, de repente es parte de un proceso, pero las habilidades comunicacionales son necesarísimas a todo nivel. No es solamente un tema, repito, de la Oficina de Prensa y Comunicación. Puedes tener un cargo directivo y puedes ser una persona con mucho conocimiento técnico, pero si no sabes transmitir las ideas a tus subalternos, ¿de qué te sirve todo ese conocimiento técnico? Por lo tanto, la comunicación tiene que fortalecerse. Y felizmente se está haciendo ese trabajo desde hace varios años. Si comparamos las instituciones públicas hoy, 2022, con las instituciones públicas de hace 10 años solamente, 2012, vamos a ver que hay un cambio radical. Eso también es bueno, hay que resaltarlo. Sin embargo, cada vez se necesitan nuevas habilidades y nuevas experiencias que precisamente puedan formar un criterio completamente distinto a cada funcionario. Hay que estar a la altura de las expectativas ciudadanas, porque en la medida que los ciudadanos tienen una expectativa de la labor contralora, de la labor que estás haciendo, de los objetivos, de los logros, y para qué sirve esto, entonces en la medida que la gente lo entienda y que lo vea que se está haciendo, eso va a generar una buena reputación. O sea, mucha gente cree que el tema de la labor contralora, de auditar, de controlar, es simplemente fiscalizar y estar ahí como si fuese un policía, y no es así. También hay labores que se acompañan para que no se cometan errores, o se acompaña para que se hagan bien las cosas, como queramos verlo. Entonces, eso también genera expectativas. Y los ciudadanos cada vez son más, eh, escudriñan en toda la información en la red. Son más curiosos. Ahora hay información en tiempo real en las redes sociales. Si la Contraloría saca hoy una noticia y lo pone en Twitter, todo el mundo se entera. Y todo el mundo comienza a saber qué está pasando. Si se ha fiscalizado a una municipalidad X y se han encontrado irregularidades, hoy todo el mundo lo sabe. Hoy. Por lo tanto, las expectativas también son constantes y la posibilidad de generar una buena o mala reputación siempre está presente. Y yo creo que para eso es muy importante tener la conciencia de que todos los que hacemos labor contralora tenemos la capacidad de ser vehículo de comunicación de la institución. Todos, absolutamente todos. Porque todos al estar en contacto con un ciudadano, entonces va a tener la necesidad de comunicarse y expresar sus ideas de manera clara. Esta última idea yo quiero enfatizarla. Todos somos vehículos de comunicación de las instituciones y por lo tanto necesitamos desarrollar esas habilidades comunicacionales. Ah, no, pues yo solamente estoy trabajando en una oficina, yo no salgo. Pero de igual manera, en algún momento vas a tener contacto, vas a necesitar comunicarte con tus pares. Por lo tanto, esa es una premisa básica que todo el mundo en el sector público debería tenerla. Para ir terminando, algunas ideas finales, para ir cerrando el círculo en cuanto a la labor contralora y lo que es la comunicación estratégica. La sociedad juzga cómo hago mi trabajo y dependiendo si lo haces bien o lo haces mal, vas a tener una reputación. Hemos tenido ejemplos en este mes que ha terminado de mala reputación. Hemos tenido a una empresa pública, perdón, una empresa privada que es responsable de un derrame de petróleo en el mar peruano. ¿Qué cosa ha hecho y cómo lo ha hecho? Bueno, ustedes juzgarán y de acuerdo con eso
esa empresa tiene una reputación. Independientemente de lo que diga en sus comunicados, de lo que salga en televisión, de lo que vean que es completamente diferente. La reputación viene sobre la base de lo que tú haces, de los resultados de tu trabajo. En segundo lugar, la ciudadanía necesita que sus expectativas se conviertan en realidades. Es decir, si yo ya conozco qué haces tú como Contraloría, qué haces tú como servidor público en la labor contralora, y yo lo conozco, entonces me estás generando una expectativa. A ver qué resultados tiene. Y en la medida que tú muestras resultados, entonces vamos a generar una labor contralora efectiva. Porque de nada sirve que tú digas que haces tantas cosas si finalmente entonces no se convierten en hechos, en resultados. Pero también la ciudadanía quiere resultados ya, en el corto plazo. Yo no quiero procesos largos, yo no quiero procesos eternos, yo quiero resultados en el corto plazo. Y quizás alguno dirá, pero estos procesos no son así. Sí, pero la ciudadanía recuerda que desde su perspectiva cree que esto tiene que ser rápido. Es decir, reclama una labor contralora eficiente, que se administren los recursos de manera adecuada, tanto económicos, personales, las normas, en fin, toda una cantidad de elementos que ayuden a que esta labor contralora sea eficiente. Y por último, la ciudadanía tiene que convertirse en un aliado fundamental de la labor contralora, pero para eso tiene que saber cómo. Los ciudadanos tienen que saber cómo pueden ayudar para que la Contraloría haga su trabajo o para que cualquier funcionario pueda hacer su labor contralora de manera adecuada. Y para eso, entonces, ¿qué necesitamos? Manejar una comunicación estratégica. No cualquier cosita de comunicado, acuérdate, no cualquier nota de prensa, no una idea suelta. No, tienes que tener una estrategia de acuerdo con el público con el que te relacionas, en el momento que te relacionas, y todo eso va a ayudar que entonces tu labor sea más eficiente y eficaz. Bueno, señores, hasta aquí llegamos. Quiero dar entonces el paso para que podamos hacer las conclusiones y preguntas también que tengan el público presente. Agradecemos a Miguel Eduardo Antesana Corrieri por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. ¿Por qué los ministerios y las demás entidades públicas no firman convenios con el sector educación para que conozcan obligatoriamente la misión y visión de cada entidad pública? Yo creo que el tema de tener el conocimiento de la misión y visión es de cada institución. Yo considero que cada institución pública debería tener una oficina de comunicación en el sentido estricto. Muchas veces lo que encontramos en el sector público son oficinas de prensa, son oficinas que lo que buscan es relacionamiento con los medios de comunicación. O sea, que el periódico, que el canal de televisión, que la radio refleje la nota de prensa que yo, la información que yo le envío. Sin embargo, cuando hablamos de un proceso, de una oficina de comunicación en el sentido estricto, no solamente se limita a tener relaciones de comunicación externa, sino también labores de comunicación interna. Y en esas labores de comunicación interna viene este trabajo de lo que es la misión y la visión de la institución, que tiene que empezar por casa. Es decir, que cada uno de los miembros de la institución sepa cuál es su misión, sepa cuál es su visión, porque como les mencionaba hace un momento, cada uno de esos trabajadores es un vehículo de comunicación que va a retransmitir eso. Entonces, aquí, más que firmar un convenio, yo creo que cada institución pública debe tener ese enfoque de la comunicación estratégica para que pueda manejar y pueda transmitir sus mensajes de la mejor manera. Efectivamente, como usted indica, el gran problema del control en el Perú es de que hasta la fecha no se sabe llegar a los problemas de la ciudadanía y sus procedimientos son imprácticos. Parece que son hechos por personas que siempre han sido teóricas, que nunca trabajaron en gestión. ¿Cómo hacer para que ello se corrija en el brevísimo plazo? Esto yo creo que es importante tomar en cuenta sobre la base de la experiencia de cada uno de los miembros de los equipos, las instituciones públicas. Si bien es cierto que puede haber en algunos casos un enfoque muy teórico, yo creo que no todo el mundo tiene esa mirada. O sea, puede haber gente
por ejemplo, la gente joven, la gente que esté entrando recién al servicio público, puede tener una mirada más práctica. Entonces, ahí se pueden hacer sinergias interesantes de la persona que tiene mucho tiempo en el sector público y tiene este conocimiento de los procesos, de la teoría, con quizás un servidor joven que tiene una visión más dinámica, que tiene una visión más práctica, que tiene una visión, por ejemplo, de la utilización de las redes sociales o la tecnología para brindar servicio al público. Entonces yo creo que hay que aprovechar lo que tenemos antes de descartar o de cerrar de plano lo anterior. Siempre yo creo que aquí en la medida que se pueda ver este trabajo multidisciplinario dentro de cada institución, se puede rescatar las cosas buenas, traer lo bueno, lo nuevas miradas y por supuesto descartar lo que ya no sirve. Pero tiene que existir esta disposición de hacer estos cambios. Yo creo que la gran tarea es eso, ¿no? Atreverse a hacer los cambios y a dejar de lado lo que no sirve. Porque muchas veces yo he encontrado en el sector público esta frase: ¿por qué haces eso? Es que siempre se ha hecho así. ¿Y por qué no lo has cambiado? Y ahí se queda el silencio total, porque nadie se ha atrevido a cambiar las cosas. Entonces, en la medida que nos atrevamos a eso, a salir de la caja, a salir de la sala de confort, yo creo que vamos a lograr cosas distintas. ¿Cómo se mejoraría o qué debe cambiar en la comunicación estratégica para que se obtenga mejores resultados en referencia a las denuncias ciudadanas? Cuando hay una denuncia, fíjate que vamos a enfocarlo desde el lado comunicacional. Si yo como ciudadano hago una denuncia, es decir, transmito un mensaje a la Contraloría, yo lo que estoy esperando es una respuesta. Y la respuesta convierte este acto de la denuncia en un proceso comunicacional. Entonces, ¿qué pasa cuando el ciudadano que hace una denuncia no recibe respuesta, no recibe resultados? Se está truncando el proceso comunicacional. Por lo tanto, si lo enfocamos desde el lado comunicacional, esto, en el que el ciudadano se mantenga al día de cómo estoy tratando su denuncia, en qué estado se encuentra, cuáles son los avances, y además le solicito mayor información, o sea, hay una interrelación constante. Desde el enfoque de la comunicación estratégica estoy mejorando los procesos. Si esto lo trasladamos a otras tareas, yo creo que se puede avanzar muchísimo. Por eso también mencionaba en una lámina, debemos quizás preguntarle al ciudadano qué cosa necesita de nosotros de la labor contralora. ¿Qué necesitas que te cuente, que te explique? ¿Qué necesitas saber para encontrar un aliado en la ciudadanía? Entonces, eso no lo vemos. Esa interrelación con la ciudadanía, me parece que hay mucho por trabajar y hay un campo por explotar grandísimo en ese sector. ¿Qué indicadores nos pueden ayudar a decir que estamos realizando un control eficaz y una comunicación estratégica efectiva? Yo creo que la labor contadora va de la mano con la comunicación, porque la comunicación estratégica debería ser una herramienta que me permita alcanzar los objetivos que estoy buscando. Es imposible hacer labor contralora sin labores de comunicación. Y cuando digo labores de comunicación, puede ser comunicación externa, comunicación interna, comunicación entre los colegas, entre el grupo de trabajo. O sea, es imposible no hacer comunicación. Es necesaria para hacer la labor contralora. Ahora, si esta comunicación la utilizo como una herramienta estratégica, estoy seguro que se pueden alcanzar mejor los objetivos. Es más rápidamente. Pero si nos pegamos solamente a lo que dice el reglamento, la norma, el proceso y lo seguimos al pie de la letra, entonces no nos estamos comunicando adecuadamente, no estamos buscando mejorarlo. Estamos cayendo en la repetición, en la monotonía. Por eso digo que es importantísimo tener miradas distintas también a nivel interno en los equipos de trabajo. Algunas instituciones públicas contratan a periodistas para eventos, siendo estas personas neófitas en la labor de la entidad. ¿Usted considera que esto debe cambiar? Como decía hace un momento, yo creo que debe haber una oficina de comunicación, no una oficina de prensa. Y si tenemos una oficina de comunicación, ahí vamos a tener varias áreas de trabajo. Vamos a seguir necesitando de tener labores de prensa, pero también vamos a tener labores de evento y también vamos a tener labores de comunicación interna y también vamos a tener labores de generación de habilidades de comunicación interna, en fin.
pueden haber muchas tareas dentro de una oficina de comunicación. Esto no significa que no tengamos que hacer un evento. Un evento es un acto propiamente comunicacional, eminentemente comunicacional, porque va a transmitir ideas, va a querer generar una imagen en los públicos que se va. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo con quien preguntó, si enfocamos solamente hacia un sector y creer que eso es solo comunicación, ahí sí estamos cometiendo errores. Tiene que haber un trabajo multidisciplinario internamente. No podemos poner todos los esfuerzos en solo una actividad, en solo hacer notas de prensa. O no podemos dedicarnos solamente a hacer eventos, por ejemplo, como mencionaba la persona que preguntó. Tenemos que ver cómo se complementan y cuál es la mejor estrategia para llegar al público y para cumplir el objetivo que nos estamos planteando. ¿Cree usted que a los servidores públicos nos hace falta preparación en algún tipo de atención al usuario? Yo creo que por naturaleza, por el solo nombre de llamarnos servidores públicos, todo el mundo tiene que tener una capacitación en lo que es la atención al ciudadano. Es fundamental. O sea, es algo, es lo primero que tiene que saber un servidor público. Calidad de atención al ciudadano. Ah, pero alguien dirá, pero yo nunca voy a atender al ciudadano, pero tú no lo sabes. De repente no lo estás atendiendo de manera formal, de repente de manera informal en la calle alguien te pregunta, oye, tú que trabajas en tal sitio, ¿cómo hago tal cosa? Y en ese momento te estás relacionando con el ciudadano porque eres representante de la institución. Eres un vehículo de comunicación de la institución. Por lo tanto, yo creo que sí, que tiene que haber esa capacitación imprescindible para todo servidor público. Y repito eso que dije en la presentación, servidor público. Son palabras mayores. Eh, Ojalá que todos sean servidores públicos, pero muchas veces nos encontramos con empleados públicos que hacen una labor repetitiva, que no van más allá de su labor repetitiva, y eso debería cambiar ya en este año 2022, más aún habiendo pasado esta etapa tan dura de la pandemia. ¿Existe algún ranking de buenas prácticas de gobierno corporativo en empresas del sector público? El gobierno corporativo siempre se ha enfocado más en el sector privado. Es algo así como lo que mencioné, que la responsabilidad social corporativa se asume que es solamente el sector privado, y no es así. También existe en el sector público o debería existir en el sector público. En cuanto al gobierno corporativo, también podemos trasladar esas buenas prácticas al sector público, pero un ranking no la hay. Eh, Hay una serie de actos, hay una organización que hace una premiación al año, otorgando un nivel como que de calidad en el sector público. Se aplaude que haya este tipo de premiaciones, de enaltecer la labor de ciertas instituciones públicas, pero si nos ponemos desde el lugar de ciudadanos, yo creo que todos coincidimos en que queremos que todas las instituciones públicas funcionen bien. No queremos que sean excelentes, queremos que funcionen bien, que satisfagan lo que yo busco, que cumplan mis expectativas. Si yo voy a una institución pública a buscar un documento, yo quiero salir con mi documento en la mano ese mismo día y en el más corto periodo de tiempo posible. Y yo como ciudadano voy a estar contento. Entonces, más que irnos por conceptos a veces que pueden ser complejos, que pueden ser muy así de fuegos artificiales, yo creo que vamos por lo más pequeño, por los resultados pequeños, que esos resultados pequeños también le generan reputación al ciudadano. ¿Cómo fiscalizar a los malos elementos que fueron colocados como cargo de confianza sin que tengan un perfil o conocimiento de sus funciones? Yo creo que lo estamos viendo. De hecho, la Contraloría ha estado muy activa en los últimos meses y semanas mostrando aquellos funcionarios que han sido nombrados y que no reúnen el perfil de ese cargo, que no tienen las condiciones mínimas. O sea, ya la norma está, el trabajo está, la labor está. Ahora, que ahora sea más ruidoso esta labor por la coyuntura es lo que está pasando. Sin embargo, esto ha existido. Y yo creo que también que en la medida que haya esta denuncia ciudadana, que también puede ser con los mismos integrantes de la institución pública X,
entonces la labor contralora se va a ver repotenciada. O sea, va a haber este proceso de valorar o revalorar la meritocracia en las instituciones públicas, independientemente que haya cargos de confianza. Yo creo que todos los ciudadanos estamos de acuerdo que tiene que ser ocupado por personas capacitadas para ese cargo. Entonces, eso se está dando y en la medida que la gente sepa que hay una institución encargada de hacer eso, entonces también va a exigir y va a aportar para que sea una constante en el tiempo. Usted partió de la misión y la comparación, aunque odiosa, fue clara. Nuestra misión, por querer ser demasiado abarcadora, termina siendo poco clara. Se va a las tareas. ¿Qué debe contener una buena misión? ¿Lo principal no es el objetivo? Una buena misión tiene que contener lo que hace la institución, no el cúmulo de todas las tareas que hace la institución, sino qué hace. Si estamos partiendo de un restaurante, y este ejemplo siempre lo pongo en las clases, un restaurante, ¿cuál es su misión? Hacer comida X, el comida que tú quieras, comida peruana, comida china, comida lo que tú quieras. Esa es mi misión. Alguien dirá, oye, pero te fuiste al extremo. Es una misión demasiado básica, demasiado pequeña, demasiado elemental. Sí, pero es una misión. Ahora, si tú le quieres poner complementos, pónselo, pero que quede muy clara cuál es la esencia de la misión, qué cosa es lo que haces. Entonces, a veces se tiene esa idea equivocada de que en la misión hay que poner todas las tareas que abarquen a todas las áreas, a todas las direcciones, como para que nadie se sienta excluido. Y no es así. La institución y cada institución tiene una misión básica. Y si esta misión básica es entendible por cualquier tipo de público sin esfuerzo, esa es una buena misión. ¿Se puede decir que hacer un evento por Navidad, el Día de la Madre, etcétera, es una adecuada estrategia para la comunicación interna? Yo creo que es una actividad sobre todo por el lado de la costumbre, ¿no? Estamos acostumbrados que el Día de la Madre, que el Día del Padre se haga una actividad. Es un detalle, pero yo creo que la comunicación se hace en el día a día. Las labores de comunicación interna necesitan también tener un enfoque estratégico. ¿Cuál es la costumbre tanto en el sector privado como en el sector público? Que las labores de comunicación interna se la asignan a la Oficina de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque se asume que como ellos trabajan con la gente, ellos tienen que hacer la comunicación interna. Y no es así. Las labores de comunicación interna deberían estar a cargo de la Oficina de Comunicación. Pero ahí vuelvo a lo que dije hace unos momentos. Pero eso requiere que haya una oficina de comunicación en sentido estricto. Porque si lo que tenemos es una oficina de prensa, nunca van a poder hacer las labores de comunicación interna. Entonces, eso requiere una reestructuración y un cambio profundo en lo que es la mirada comunicacional. Más que tener un detalle, una flor el Día de la Madre o una corbata el Día del Padre o cualquier acto, yo creo que cualquier servidor público y cualquier trabajador del sector privado lo que prefiere es tener un flujo de comunicación, sentirse o escuchado cuando requiere ser escuchado y que sea atendido en el momento que lo requiera. Yo creo que eso contribuye más a un mejor clima organizacional que un detalle esporádico cada 3 meses o cuando una vez al año cuando sucede este tipo de cosas. ¿Cómo generar una comunicación estratégica si nuestras autoridades desconocen de normas y procesos de control? Si cuando se tiene una visión dinámica y de control, las autoridades creen que estamos en su contra y nos oponemos a sus decisiones y actos. A veces en las instituciones públicas hay que cambiar de estrategia, porque es cierto que a veces las altas autoridades vienen como un cargo de confianza y no necesariamente tienen una serie de conocimientos en ciertos temas, y más aún en comunicación estratégica. Entonces, ¿cuál es la solución? Quizás que venga desde abajo este conocimiento. Si comenzamos a trabajar y a instalar este concepto de la comunicación estratégica en los mandos medios, inclusive en los coordinadores, en los colaboradores en general, entonces hacemos que se instale una cultura de la comunicación en las instituciones
en las que necesariamente las nuevas autoridades que vengan van a tener que sintonizarse con ella. Entonces, eso, por ejemplo, es una estrategia distinta para cambiar la manera de hacer las cosas. Porque si estamos dependiendo simplemente de la máxima autoridad, entonces muchas veces no se va a hacer nada, porque llega esta autoridad que no tiene conocimientos de la comunicación estratégica y simplemente se va a dejar llevar por lo que le diga pues el asesor que tiene al lado, y ya sabemos que los asesores no necesariamente son los mejores consejeros, a veces. ¿Cuál cree que es el principal reto para realizar una comunicación estratégica en los programas sociales? Yo creo que debemos empezar por entender qué se busca en el programa social. La comunicación estratégica viene a apoyar al programa, no es el eje del programa. Si este programa busca insertar a la población en cierta actividad, si este programa busca dar un complemento a la comunidad, en fin, dependiendo del objetivo de cada programa social, si se tiene claro cuál es el objetivo, que pudiéramos decir como la misión de este programa, entonces ahí recién es que interviene la comunicación estratégica para acompañar para que se puedan lograr los objetivos del programa. La comunicación estratégica tampoco hace magia. La comunicación estratégica no convierte en bueno lo que es malo. Ojo, la comunicación estratégica ayuda, potencia a que se obtengan los resultados y también hace ver cuando hay fallas internas de comunicación, porque puede suceder que las fallas sean internas, que la gente no está adecuadamente coordinada a través del equipo y por eso no se están alcanzando los objetivos que se han planteado. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una labor de diagnóstico. ¿Qué está fallando aquí? Y cómo la comunicación puede, de alguna manera, corregir los problemas que estamos encontrando. Finalmente, en el tema de lucha contra la corrupción e impulso de la integridad, ¿cuál sería una óptima comunicación estratégica? Yo creo que el problema de la corrupción que nos carcome a todas las sociedades latinoamericanas no es exclusiva del Perú. Mucho puede hacer la ciudadanía con sus denuncias, pero de nada sirve que los ciudadanos denuncien si las personas encargadas precisamente de combatir, de fiscalizar, de sancionar, no actúan según el campo en el que se encuentran. Aquí yo creo que tiene que haber un trabajo coordinado y también tiene que evidenciarse cuando hay sectores que no cumplen con su labor. Así como la Contraloría tiene una función contralora y la ciudadanía también puede denunciar, la ciudadanía también tiene la capacidad de decir quién no está haciendo su trabajo. Ojo. Entonces, la comunicación estratégica se convierte en una herramienta a todo nivel. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros los ciudadanos buscamos justicia y la fiscalía no actúa? ¿Qué pasa cuando el Poder Judicial se demora mucho tiempo en dictar una sentencia? ¿Qué pasa cuando la policía no responde al llamado de auxilio de una mujer que está siendo violentada? Entonces vean que es importantísimo evidenciar lo que no está funcionando para entonces hacer las correcciones que se necesiten hacer. Y esa no es labor solamente de las instituciones. Ahí también la ciudadanía tiene que reempoderarse a través de la comunicación. Y por último, los funcionarios públicos, los servidores públicos, recordemos que no pierden su condición de ciudadanos, también son ciudadanos, así que también pueden contribuir desde la otra acera, cuando están en su papel de ciudadanos. Queremos agradecer las respuestas y participación de Miguel Eduardo Antesana Corriere y felicitarlo por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Los invitamos a participar de las dos conferencias que tendremos el martes 8 de febrero a las 3 de la tarde de la conferencia magistral El conocimiento de la gestión y el control gubernamental en el ejercicio de la función pública a cargo de María Josefa Leighton Falén.
y a las 7 de la noche de la conferencia magistral Importancia, Evolución y Desarrollo de la Contratación Pública en el Perú, a cargo de Ramón Guapaya Raigada. Las inscripciones ya están abiertas en nuestra página web. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia. Tengan todos muy buenas noches.